Bona vesprada, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo La cuina del reportaje, un ciclo en el que, como sabéis, pues tratamos de invitar a periodistas de reconocida valía, con una importante experiencia profesional y con un trabajo digno de ser considerado periodismo de calidad, para que puedan compartir sus experiencias con todas y todos nosotros. Hoy tenemos la suerte de contar con Yune Fernández, que imagino que para muchas y muchos pues ya es conocida, porque seréis parte de la audiencia de Pícara Magazine o porque la seguiréis en Twitter, o por ambas razones. Pero pese a ello, haré una presentación antes de cederle la palabra para que sea ella quien nos cuente algo más sobre su trabajo. Yune Fernández es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco, donde se licenció en 2006, y empezó su trayectoria escribiendo sobre temas sociales en la edición del diario El País, allí en Euskadi, medio en el que quiso trabajar desde pequeña y con el que colaboró hasta el año 2009. Un año más tarde, en 2010, se embarcó en lo que podríamos decir toda una aventura periodística para poner en marcha una revista feminista de carácter digital. El proyecto, que desembocó en la reconocida Pícara, suma ya 10 años, una década, podríamos decir, de periodismo comprometido con la igualdad y con perspectiva de género, señas que tendrían que ser comunes a toda práctica informativa y tendrían que empapar todo trabajo periodístico, pero que todavía suponen una característica singular y que merece, por tanto, ser subrayada por su escasa presencia en la mayoría de discursos mediáticos. Pícara vio la luz con un reportaje titulado ¿Será niña? ¿Será niño o niña?, firmado por la propia Yune y que fue galardonado con el Premio de Periodismo de la Unión Europea Juntos contra la Discriminación. Ese reportaje abordaba la realidad intersexual y su titular, como pregunta, era la mejor carta de presentación para un medio que precisamente pretendía cuestionarse, abrir muchos interrogantes sobre normas, códigos y estructuras que tenemos internalizadas como naturales, pero que no son más que corsés sociales y morales. Probablemente ni la propia Yune, en aquel momento, en 2010, imaginaría que el proyecto tendría el largo recorrido y la amplia acogida de la que disfruta hoy, como de algún modo confesaba en su cuenta de Twitter este pasado sábado al rememorar el momento en el que propuso la idea a varias amigas enviándoles un correo, pues eso, hace ya una década, ¿no? Y un recuerdo que hoy le hace pensar, según reconoció, la que he liado pollito. El periodismo de Yune es también un periodismo de denuncia, como muestra el reportaje Yo quería sexo, pero no así, de 2012, dedicado a poner el foco sobre las agresiones sexuales que a menudo no se denuncian por no responder al estereotipo de la violación. Este texto, que fue publicado en el diario.es, fue reconocido con el Premio Periodismo Columbine de la Asociación de Periodistas de Almería. Visibilizar realidades pocas veces presentes en el discurso cotidiano que nos ofrecen los medios de comunicación mayoritarios es una preocupación constante en el trabajo de Yune, que también se ha abierto paso en medios como Diagonal, Frontera D y la revista 5W. Precisamente gracias a su colaboración con este último medio, hace solo unos días la Universitat de Valencia seleccionó como mejor reportaje de 2019 en la 10ª edición de los premios Manuel Castillo su trabajo titulado El público nica prefiere reír que morir, en el que la reportera aborda cómo el baile, la música, la meditación o el tai chi se convierten en herramientas con las que superar los traumas tras guerras y catástrofes. Y no solo la comunicación, la tarea de Yune en este campo también ha sumado la formación. De hecho, ha impartido numerosos talleres sobre comunicación no sexista y empoderamiento digital para periodistas, activistas y grupos de mujeres en el País Vasco y Centroamérica. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre todo de la obra 10 Ingobernables, historias de transgresión y rebeldía que publicó con la editorial Libros del Cau en 2016. El libro es una precisa muestra de ese periodismo que trata de ofrecer una mirada más compleja del mundo que nos envuelve, alejada de enfoques reductores y simplistas. 10 historias que son, diría, un tesoro de diversidad. Y lo son por varios motivos. Porque de igual modo nos sitúa ante una realidad vivida en un recóndito pueblo de Galicia llamado Santo Estevo de Novoa, como nos hace viajar hasta las calles de La Habana, en Cuba, o de Nagarote, en Nicaragua. Una obra diversa también porque nos permite conocer historias personales, trayectorias muy singulares, como la de Antar, un profesor universitario que se identifica como chico trans, y otras historias que se construyen de modo coral, como las de las mujeres vascas que luchan contra la gordofobia. Y diversa, sobre todo, porque es un trabajo periodístico destinado a dar cuenta de experiencias que se desplazan de lo que conocemos como norma.
de lo que siempre se nos dijo que debía ser la regla con la que teníamos que cumplir y hacer cumplir. Por eso, las y los protagonistas de las páginas de 10 Ingobernables comparten en sus biografías el haber escuchado en algún momento aquello de «qué ganas de complicarte la vida». Una expresión con la que también la propia autora se debió de enfrentar en algún momento, de igual modo que seguro que muchas y muchos de los que estamos aquí hoy también hemos escuchado en alguna ocasión. Esas vidas complicadas, de acuerdo con lo que dictan las normas de género y de sexualidad, son relatadas por medio de un trabajo que revela mucha empatía, como denota su preocupación por plasmar las emociones de sus entrevistadas con el mayor respeto y precisión, capacidad de observación, como demuestran sus detalladas descripciones de las personas que van apareciendo a lo largo de las páginas, curiosidad, que desemboca en un reporterismo que casi calificaría como etnográfico e incluso antropológico, y también un exhaustivo trabajo de documentación que salpica a modo de notas al pie cada uno de los 10 capítulos de este libro, que permite a menudo ampliar la mirada y comprobar que las historias aquí relatadas asociadas a personas concretas son realidades de dimensiones mucho más amplias, como permiten entender, por ejemplo, los datos sobre las violencias que afrontan las mujeres trans en El Salvador o lo complicado que resulta para las y los activistas de Cuba el poderse conectar a Internet. Las entrevistas que nutren este libro son, y tomo prestadas palabras de una de sus protagonistas, Nicole Santamaría, una batalla contra el olvido. Y añadiría un albadonazo, una sacudida al sectarismo y a las mentes cuadriculadas de los que a menudo cuesta mucho, demasiado distanciarse. Pero debemos hacerlo, debemos tomar esa distancia y este libro es una buena herramienta para ayudarnos en ese camino. Y ya sin más, le cedo la palabra a June para que sea ella que nos explique mucho mejor de cómo ha sido toda esta experiencia. Vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy un poco intimidada con este salón porque parece que una lleva años hablando en público y aún así da un poco de miedito estar aquí arriba y bueno, espero que aunque haya cierta distancia luego preguntéis cosas y podamos tener un poco de debate o de conversación. Muchas gracias por una presentación así tan abrumadora para mí y bueno, pues no sé, igual si podéis levantar la mano, ¿cuántas personas conocéis Pícara? ¿Habéis leído alguna vez o seguís en redes Pícara? Para ver a lo que me enfrento. ¿Y alguien ha leído el libro 10 Ingobernables por un casual? Vale, no, es por saber si os pillo completamente de nuevas o si conocéis un poco el trabajo que hemos hecho, ¿no? Vale, pues igual empiezo contando un poco, pues eso, mi recorrido, aunque él lo ha contado, pero un poco como las tripas de cómo se fueron dando las cosas. Como decía él, pues yo de niña, no sé, leía El País semanal y yo me imaginaba como periodista de un medio así, ¿no? No conseguí llegar al País semanal, pero sí que fue un poco salir de la universidad y pues bueno, estaba en el momento indicado, o sea, en el lugar y en el momento indicado y pues tuve la oportunidad de empezar a escribir una página concreta semanal de información universitaria para el país, ¿no? En el País Vasco. Entonces, bueno, era una época en la que el país todavía tiraba mucho de colaboradoras, que al final como que podíamos publicar cada vez más y más y si te lo currabas, aun siendo autónoma, podías vivir de ello, ¿no? Entonces, esto era en 2006, como has comentado, y en 2008, pues con la crisis, los medios empezaron a organizar pues, estos grandes seres en los que, no sé si sabéis que el periodismo fue el sector en el que hubo más destrucción de empleo solo por detrás de la construcción, ¿no? Lo que pasa es que como somos las periodistas quienes hemos contado la crisis, de nuestra crisis no hemos hablado tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues llega 2009 y pues bueno, yo me quedo sin ese trabajo porque de repente pues las colaboradoras habituales ya no somos bienvenidas porque el primer paso fue quitarnos de en medio a las colaboradoras habituales y el segundo ya despedir a casi toda la plantilla. En el País Vasco éramos, pues no sé, igual 50 y ahora el otro día hablé con un excompañero y ahora son 2. O sea, para que veáis cómo se ha adelgazado la plantilla, ¿no? Total, que aunque ya en mis tiempos había cierto, comentábamos antes, cierto mensaje derrotista de lo difícil que es hacerte un hueco en el periodismo, claro, yo tuve un montón de suerte porque de la misma tenía trabajo y además en el medio de referencia para mí, ¿no? El que era más prestigioso para mí, a pesar de que yo en ese momento ya estaba bastante politizada y cuestionaba algunas prácticas del país, ¿no? Sobre todo en política internacional.
El caso es que, por otro lado, cuando estaba buscando trabajo y justo estaba a punto de entrar en el país, una profesora que fue muy clave en mi vida me animó a montar un blog. Me siento un poco abuela cebolleta porque en ese momento no había Facebook ni Twitter, o al menos en España no estaban generalizados, y en cambio sí que había una blogosfera súper potente e interesante. Seguir su consejo y montar un blog fue súper clave para mí porque ahí conocí a periodistas que me inspiraron un montón y pude aprender de ellos, pero al mismo tiempo conversar con ellos de igual a igual. Os recomiendo, por ejemplo, muchísimo a Ander Izaguirre, que es un compañero mío vasco que tiene una trayectoria increíble, tiene como 15 libros publicados con 44 años que tiene, y para mí es una referencia imprescindible de crónica y de periodismo narrativo, ¿no? O Sigor Aldama, que es corresponsal en China. Bueno, total, que el blog fue muy importante porque en paralelo a que iba haciendo trabajo como reportera en El País, también me labraba, o sea, como que luego el salto de bloguera a columnista fue bastante sencillo, porque en el blog yo me expresaba de forma más libre sobre mis ideas y de repente pues hubo gente a la que esas ideas les llamaban la atención, ¿no? De hecho, el libro sale de ahí, ahora os cuento por qué. Total, que de repente se me termina lo del trabajo en El País, me fui antes de que me echasen porque soy muy orgullosa, entonces siempre me retiro a tiempo. Y digo, yo me acuerdo de decirle a gente, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque si he empezado en la carrera periodística en primera división, ahora todo es descenso, o sea, no... ¿Qué hago ahora? ¿No? Que pueda ser igual de potente, interesante, con prestigio y tal. Y en mi biografía de 10 Ingobernables digo que, bueno, pues como que de repente ahí encontré un camino mucho más inesperado y sorprendente y que realmente me ha hecho crecer más como periodista, que fue montar un medio, ¿no? En ese momento yo seguía mucho a un periodista que se llama Alberto Arce, que ha sido corresponsal, por ejemplo, en Honduras, en Estados Unidos, y él decía algo así como, si no encuentras el periodismo que te gusta, invéntatelo tú, o no me acuerdo, era algo así, ¿no? Entonces, bueno, la cosa fue que después de dejar el país y de estar un tiempo trabajando en un movimiento social antirracista en el que militaba, pues yo echaba de menos estar en el día a día del periodismo, aún así seguía escribiendo en algún medio alternativo y en mi blog. Y esta misma profesora de la que os hablaba me dijo, ¿y por qué no montas tu propio medio? ¿No? Y en el momento me pareció una locura, ¿no? O sea, no me veía, o sea, ¿qué dices? ¿No? O sea, ¿cómo voy a montar yo un medio? Pero bueno, no sé, de esto de que pasé una noche insomne, le di vueltas, tenía estos amigos periodistas que me daban mucha envidia sana todo el rato y dije, mira, ¿por qué no? Pues tengo un blog personal, pues voy a montar una web, voy a invitar a amigas. Había varias mujeres periodistas que estábamos organizadas en una red de periodistas feministas, que no nos llamábamos así porque en aquel momento el feminismo estaba como más proscrito que ahora, y fue como, mira, voy a liar a gente de mi entorno con el que tengo afinidad y lo peor que puede pasar es que esto sea un blog colectivo y ya, ¿no? No tengo expectativas, no tengo dinero, no tengo un grupo empresarial detrás, pero vamos a ir caminando y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que 10 años después, Picara Magazine, si veis ahí el 10 años poquito a poco y una tortuga, este es el logo de este año, que se cumplen 10 años, pues bueno, pues como que fuimos ilusionando a más gente, al principio del País Vasco, luego del Estado español, luego de Latinoamérica, y bueno, pues hoy en día Picara Magazine recibe de media unas 300.000 visitas al mes, de las cuales el 40%, sorprendentemente para nosotras, es de fuera de España, o sea, se ha internacionalizado, la mayoría obviamente de Latinoamérica. Tiene una redacción física en Bilbao en la que trabajan 5 o 6, creo que ahora 6 trabajadoras, yo estoy de excedencia por maternidad. Y bueno, pues no sé, es un proyecto solvente, ha costado mucho. Los primeros años, como veníamos de este contexto de crisis del periodismo, teníamos claro que no podíamos pedir a la gente que escribiera gratis. Una de las oportunidades que me dio mi blog
fue que un medio, de estos medios así medio, bueno, tampoco muy millennial, pero un medio estadounidense que desembarcó en España en plena crisis, contactó conmigo y me dijo, nos gusta mucho lo que escribes en tu blog, ¿qué te parece ser bloguera con nosotros? No te vamos a pagar, pero te vamos a dar mucha proyección, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que yo creo que ser bloguera, si eres ingeniera y es algo que haces en tu tiempo libre, es una afición, pero si eres periodista es tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando montamos Pícara teníamos claro que no íbamos a pedir a nadie trabajar gratis porque estábamos arrancando en un contexto de precarización y que tenía más sentido para nosotras ser nosotras las que al principio, pues eso, la austeridad que pasase por nuestro bolsillo y no por bolsillos ajenos, ¿no? Entonces, para montar Pícara, 4 amigas periodistas pusimos unos ahorros exiguos, o sea, montamos Pícara con menos de 4.000 euros, dio para el diseño web y poco más, y dimos pasitos para tener una financiación mínima para ir pagando los contenidos de una red de colaboradoras. Y, bueno, eso respecto a cómo nació Pícara y pues eso, ha sido un proceso muy lento. Andrea, una compañera mía, Andrea Momoitio y yo, hemos sido las que hemos estado en el día a día empujando el proyecto los primeros años sin cobrar nada. Como el 4.º año empezamos a cobrar 150 euros al mes, luego pasaron a ser 300, luego pasaron a ser 600 y ahora mismo tenemos un sueldo de 1.400 euros, que yo creo que no está mal, ¿no? O sea, como que no nos hacemos ricas, pero tenemos el orgullo de que pues que en un medio convencional ganaríamos menos y pues trabajando para un director que ganaría mucho más que nosotras, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en nuestro caso ha sido un proceso súper interesante. Yo decía que quería montar un medio para leer el periodismo que quería leer y también para escribir el periodismo que quería escribir. Escribir no he escrito mucho porque me he dedicado más a editar textos, pero curiosamente el trabajo como editora me ha enriquecido un montón también como periodista, ¿no? O sea, yo creo que se aprende mogollón, o sea, se aprende muchísimo editando textos de otras personas y yo creo que, por ejemplo, hasta llegar a 10 ingobernables, pues ha tenido tanto peso lo aprendido por editar que lo aprendido por viajar, por escribir, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si habéis escuchado hablar o si alguna profesora o profesor os ha hablado del periodismo con perspectiva de género, perspectiva feminista. Y básicamente, nosotras uno de los mantras que tenemos es que para nosotras el feminismo no es un tema. Muchas veces nos dicen, no, estáis especializadas en feminismo. Y mi compañera Andrea dice, no, un medio especializado es, por ejemplo, el caza y pesca, que habla de caza y de pesca, ¿no? En cambio, nosotras hablamos de todo. O sea, tú entras en Pícara y hablamos de economía, hablamos de, yo qué sé, de derechos humanos, de sexualidad, de literatura, de series. Hay de todo en Pícara. Hay periodismo internacional, periodismo cultural, periodismo político, periodismo narrativo, lo tienes todo ahí, ¿no? Entonces, para nosotras el feminismo es una mirada que se puede aplicar a todo. Bueno, uno de los trabajos que nos ha salido ha sido dar clases en periodismo a través de la UNRWA, que es la sección de la ONU para refugiados palestinos. Nos pidieron que explicásemos en clases de periodismo cómo informar con perspectiva de género sobre los conflictos, ¿no? Por ejemplo, sobre el conflicto palestino-israelí. Y hubo una profesora que dijo, bueno, me escuchó y tal, y dijo, sí, muy interesante, pero yo creo que la perspectiva de género es fácil incluirla en sociedad. Cuando haces sociedad es fácil. Pero en cambio en internacional, ¿cómo? Pues una guerra, pues es una guerra y ya, ¿no? Ahí cómo metes la perspectiva de género. Y yo creo que es importante ver que la perspectiva de género es una herramienta útil que enriquece todo tipo de trabajos periodísticos. Bueno, y una guerra es un caso súper evidente. Por ejemplo, ¿no? Pues porque se habla... Seguro que habéis visto el recuento de muertos en una guerra y que distinguen entre ellos no sé cuántos mujeres y niños, por ejemplo, ¿no? Pues eso es una práctica que criticamos mucho porque lo que subyace ahí es que los hombres son los sujetos de la guerra y las mujeres y los niños son los seres pasivos que la sufren como víctimas, ¿no? Pero que no participan en la guerra como actores políticos, por ejemplo, ¿no? En deportes, o sea, deportes es probablemente la sección en la que más falta hace una perspectiva de género,
porque vemos cómo pues, los hombres son la mayoría aplastante de los protagonistas de las páginas de deportes y cuando aparecen las mujeres muchas veces lo hacen sexualizadas, por ejemplo, ¿no? O con titulares como el de Carolina Marín, la campeona de bádminton, que cuando ganó el oro se decía como la niña que admiraba a Nadal y hasta se ha echado novio, o sea, un montón de cuestiones sexistas que no se dirían sobre un campeón olímpico, ¿no? Varón. Entonces, bueno, nosotras creemos que la perspectiva feminista es una herramienta de análisis muy potente porque el trabajo como periodistas es explicar lo que está pasando y para explicar bien lo que está pasando tenemos que tener en cuenta la situación desigual que viven en esta sociedad las mujeres, los hombres y otras identidades que no encajan con esas categorías, ¿no? Bueno, entonces, otro elemento importante para el crecimiento de Pícara fue la relación con otros medios. El diario.es nació 2 años después que Pícara y bueno, conocían nuestro trabajo y nos propusieron enseguida colaborar. Entonces, este es el blog que tenemos en el diario.es, que es un blog de análisis y opinión, que os animo también a seguir. Una cosa también interesante que pasó fue que los medios se interesaron por lo que nosotras hacíamos en un momento en el que hablar de periodismo con perspectiva feminista era algo mucho más novedoso que ahora. Y por una parte surgieron este tipo de colaboraciones que nos dieron a conocer a un público más amplio y por otra parte también hubo medios que nos empezaron a entrevistar como expertas, ¿no? O sea, yo qué sé, estoy haciendo un reportaje sobre permisos iguales e intransferibles, pues vamos a preguntar a las pícaras pues, qué opinan, ¿no? Un poco así. También surgió la oportunidad de participar como expertas en procesos de formación a periodistas, por ejemplo, a través de ONGs, de instituciones. Entonces, bueno, Pícara no es todavía rentable solo por la actividad económica ligada a hacer un medio digital y un medio en papel, porque también hacemos un medio en papel, pero una fuente de financiación muy importante es el trabajo que hacemos de formación y consultoría. Pues damos cursos online de periodismo con perspectiva de género. Yo qué sé, una universidad, la Universidad del País Vasco, nos pidió que hiciéramos una guía sobre lenguaje no sexista, ¿no? Nos salen trabajos de ese tipo que son los que nos permiten llegar a fin de mes, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que estamos un poco descolocadas, porque al principio, cuando nacimos, parecía que hablar de feminismo nos marcaba y nos hacía como situarnos en un espacio muy militante y muy poco profesional para algunas personas. Aún así, nosotras nos reafirmamos, queremos, no sé, como honrar al feminismo como una escuela del pensamiento y un movimiento social que nos hace ser lo que somos y que es nuestra escuela para contar el mundo como creemos que hay que contarlo, ¿no? Y hoy en día lo que sucede es un poco lo contrario, ¿no? Que el feminismo está de moda, que los 8 de marzo ya son, podemos hablar de cuarta ola, de tsunami lila, ¿no? Que desborda las calles, no sé qué, y de repente pues, los medios de comunicación se han puesto las pilas y hay un montón de medios que tienen corresponsal de género, redactora jefa de género. La agencia EFE, por ejemplo, tiene una plataforma dedicada a feminismo y dice feminismo. Entonces, es curioso cómo hace 10 años incluso nosotras pensábamos que teníamos que disimular nuestro feminismo y ahora el feminismo es una estrategia de marketing. No digo que estos medios lo hagan por marketing, porque creo que en estos medios es clave la presencia de periodistas feministas que llevan muchos años luchando y que ahora logran esa legitimidad que antes no tenían, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto como que ahora hemos demostrado de alguna forma que nuestros enfoques interesan, ¿no? Vale. Y dicho lo cual, voy a respirar un poco, porque como veis soy un poco metralleta, que me han llamado alguna vez. Entonces, bueno, pues esto respecto a Pícara. Si luego tenéis alguna pregunta más de cómo nos organizamos o cómo es posible esto, pues aquí estamos, es picaramagazine.com y tenemos también una edición anual en papel. Una de las fuentes fundamentales para sustentarnos es las suscripciones. Ahora mismo tenemos unas 2.000 personas suscritas que aportan la cuota que les apetece. Y bueno, yo creo que este ha sido un esquema interesante para los medios alternativos como el nuestro. Otra forma de financiación ha sido el crowdfunding,
que muchas veces nos preguntamos cuándo se va a agotar, ¿no? Porque, claro, pues cada vez son más los medios que recurren a él, ¿no? Pero realmente ha sido el que nos ha permitido editar revistas en papel sin arriesgarnos, ¿no? Porque cuesta mucho dinero pagar a una imprenta, pagar la distribución, etcétera, ¿no? Y eso. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo que me apetecía contaros de Pícara, y ahora me apetece hablaros un poco de mi libro. No sé si hasta aquí tienes tú alguna pregunta y así o algún comentario. Bueno, quizás explicarnos un poco más, June, la edición anual en papel, este anuario de Pícara, a partir de qué momento arranca, por qué y la selección de contenidos, claro, para que sea una edición al año, imagino que tiene que ser muy precisa, ¿no? Como muy discutida. Sí. Bueno, fijaros cómo andamos, que ya hemos sacado hasta nuestra propia marca de cerveza. Podéis comprar un pack de cervezas y revista también. Bueno, no sé si debo decir esto, sois mayores de edad, pero hemos tenido alguna crítica también por... Bueno, pues la revista en papel yo creo que empezamos a sacarla cuando llevábamos unos 3 años... Qué revuelo con la cerveza. Llevábamos como 3 años funcionando online. Claro, de entrada apostamos por ser un medio digital, porque es más barato, porque es más flexible y porque propicia la interacción. Cuando empezó Pícara, Facebook estaba despuntando en España, pero bueno, pues veíamos que los comentarios en los posts eran interesantes y tal, y bueno, esto de las redes, no sé qué. Entonces, cuando nos planteamos sacar una revista en papel, sobre todo era porque nos hacía ilusión, la verdad. O sea, como que una revista en papel es como que la puedes tocar, la puedes oler y nos parecía un producto que queríamos tener. También pensábamos que era la manera de llegar a gente que no estaba en Internet, ¿no? Que igual en Internet llegábamos a un público más joven, más urbano, y como que a través de la revista en papel llegamos a bibliotecas de pueblos, por ejemplo, de institutos también. Y fue un poco así. Y sobre la selección de temas, al principio en realidad le llamábamos anuario, y lo que hacíamos era recopilar lo más destacado del año anterior en Internet, ¿no? Pero llegó un momento que nos apetecía más hacer contenidos inéditos. Entonces ha cambiado el esquema, ¿no? Y además económicamente era más interesante. Antes la cosa era que la revista en papel recopilaba una selección de lo publicado en Internet, y ahora es al revés. Ofrecemos una revista con contenidos inéditos y esos contenidos los subimos un año después a Internet. Y ahora también lo que estamos haciendo es que cada año hay un eje vertebrador, un tema que atraviesa toda la revista, ¿no? Por ejemplo, el número 6 el lema era tejer sin patrón, y había un especial sobre, bueno, que ponía en valor todo lo que tiene que ver con el bordar, con la costura, tanto en un sentido literal, ¿no? Como saberes de las mujeres que no están muy valorados y que estamos perdiendo, pero también pues, tejer redes, etcétera, ¿no? Y, bueno, no sé, pues este creo que era sobre el juego y el goce. Este año el lema es pasa la palabra hermana, entonces hicimos un pasapalabra feminista. Y bueno, pues y como veis también una seña de Pícara que ha sido súper importante es que la ilustración tiene mogollón de protagonismo. Y eso no fue algo buscado, porque las que fundamos Pícara éramos muy plumillas, o sea, solo escribíamos y no dábamos mucho peso a lo gráfico, pero cuando se incorporaron ilustradoras al proyecto fue cuando empezó a tener éxito, porque teníamos una imagen como que se reconocía mucho. Y como curiosidad, hay un símbolo... Bueno, igual es más rápido si os enseño el bolso. No es para hacer publicidad todo el rato, os lo prometo. Esto fue muy curioso. La caperucita roja con katana. Surgió una colaboradora escribió un artículo sobre criminalidad y género, ¿no? ¿Por qué los hombres son la mayoría en las cárceles? ¿Cuál es la relación de las mujeres con la delincuencia y tal, ¿no? Entonces, Emma Gascó, que es la que ilustra las portadas de Pícara, lo ilustró con esta caperucita, con una katana para defenderse del lobo y tal, ¿no? Entre otras imágenes. Y no sé, le vimos tirón, nos dio por hacer bolsos, empezamos a vender bolsos a mansalva, o sea, como casi una fuente de financiación importante,
Y nos han ido pasando cosas como que una batucada de Medellín, Colombia, lo adoptó como su símbolo. En carnavales ha habido comparsas feministas que se han disfrazado de Caperucita Roja con katana, y un chico de Barcelona se la ha tatuado en la pierna, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, como que esto es interesante porque creo que cuando montas un medio hay que entender pues, que la iconografía también es parte de la comunicación, ¿no? y que tener personalidad gráfica es fundamental para un medio. Vale, pues nada, y ahora os hablo un poco de 10 Ingobernables. Pues eso, 10 Ingobernables surge un poco tanto de mi blog como de Pícara. No sé si no habéis leído mi libro, pero igual alguien ha leído Fariña. ¿O habéis visto la serie? Sí, ¿no? Fariña sí. Vale, pues Fariña es como el título más vendido y famoso de la editorial en la que se ha publicado 10 Ingobernables, que es Libros del Cao. Libros del Cao es una editorial de periodismo narrativo, bueno, o sea, súper imprescindible. Os invito a leeros todo el catálogo que tienen. Entonces, bueno, yo conozco a los editores y cuando llevaban, no sé, llevaban igual 3 o 4 años con la editorial, la gente les señalábamos que la mayoría de autores que publicaban eran hombres, ¿no? Y que, bueno, que a ver qué pasaba. Y ellos decían que no era intencionado, que era una inercia. Esto de las inercias es interesante porque, claro, nunca es intencionado. O sea, nadie excluye a nadie. Bueno, sí hay gente que sí que excluye por militancia, ¿no? O por ideología, pero muchas veces es una inercia a dónde tú miras y por qué, y está bien como que alguien te haga cuestionártelo, ¿no? Por ejemplo, Libros del Cao tiene toda una sección dedicada al fútbol. Pues ahí pues el 90% son hombres los que han escrito libros en esa colección, ¿no? Entonces, estuvo bien por su parte la humildad de decir, vale, nos parece un problema, algo está pasando, por lo que no nos llegan propuestas de mujeres o no las seleccionamos y vamos a ser proactivos, ¿no? Entonces, bueno, nos contactaron a varias compañeras porque no les gustaba nuestro trabajo. Y entonces, bueno, en mi caso lo que pasó fue que aunque Libros del Cao se dedica al periodismo narrativo o a la crónica, de mí lo que esperaban era nos parece interesante que hagas artículos de opinión explicando lo que es el feminismo para un público que no está acostumbrado a leer estos temas, como los de Pícara, ¿no? Y tenían como referencia un artículo de... Este es mi blog arcaico, que ya está súper... a veces quiero eliminarlo porque me da vergüenza lo que escribía ahí. Es como cuando ves fotos... Bueno, mi compañera suele decir que es como cuando miras un álbum de fotos de cuando eras adolescente y te da mucha vergüenza las pintas que llevabas. Pues me pasa un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi blog escribí un post que fue una tontería, pero es... Bueno, muy viral. Me han entrevistado en un montón de medios, se ha republicado... y me da ya casi un poco de vergüenza, que era, si no puedo perrear, no es mi revolución. Esto va de... Hay una frase muy mítica en el feminismo de Emma Goldman, que fue una feminista anarquista pues de principios del siglo XX, que era, si no puedo bailar, no es mi revolución, ¿no? Entonces yo contaba que a mí me gusta el reggaetón, porque nadie es perfecto, y pues que la gente me cuestiona un montón de no puedes ser feminista y que te guste el reggaetón. Y es como, pues mira, la ópera también es machista y no veo que a la gente se le cuestione de no puedes ser feminista y que te guste la ópera, ¿no? Entonces, bueno, si os da curiosidad podéis buscar Si no puedo perrear, no es mi revolución. Y en mi biografía cuento pues, que soy tristemente conocida como la feminista perreadora, cuando he hecho cosas mucho más interesantes como periodista. El caso es que, pues bueno, algo tiene ese post que a Libros del Cao le interesó mucho también y me decía, queremos que vayas por ahí, ¿no? Pues hablar del feminismo, pero algo que sorprenda, que rompa tabúes, estereotipos y tal, ¿no? Entonces yo le di la vuelta y dije, no, yo lo que quiero es hacer periodismo narrativo, que es lo que vosotros me podéis aportar a mí, y voy a pensar sobre qué puedo escribir. No sé si os han hablado del periodismo narrativo, pero bueno, básicamente es una corriente que lo que hace es aprovechar los recursos literarios, ¿no? Pues para dar profundidad y empaque a un trabajo que es de no ficción, ¿no? Pues bien documentado y basado en un trabajo de campo periodístico, ¿no? Entonces, en ese momento yo por mi trabajo en Pícara, había hecho varias entrevistas a gente que me había cautivado mucho
os voy a enseñar un par. Me puse a repasar la gente a la que yo había entrevistado en Pícara o a la gente que quería entrevistar y me di cuenta de que lo que tenían en común es que son personas desobedientes, rebeldes, que desafían lo que la sociedad espera de nosotras en cuanto al género, o sea, lo que se espera de nosotras si somos mujeres o lo que se espera de nosotros si somos hombres, en cuanto a la sexualidad, ¿no? Se nos presupone heterosexuales, y en cuanto al cuerpo, ¿no? Tenemos que ser delgadas, delgados, jóvenes, guapos, etcétera, ¿no? Entonces el libro va un poco de eso, de personas que se salen de la norma porque no cumplen con esos patrones de cuerpo, de sexualidad y de género. Entonces, bueno, esta es un ejemplo, esta es Irina Alayevska. La conocí en un congreso al que me invitaron como ponente en Venezuela. Y entonces, bueno, os lo voy a destripar, ahora os voy a contar por qué. En Pícara, mira, bueno, sí, voy a empezar al revés. Primero la entrevisté para Pícara, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en el periodismo diario, en la entradilla tuya destripas todo, ¿no? La entradilla ya cuentas, o sea, adelantas todo. Entonces decía, desde su silla de ruedas, la mexicana Irina Alayevska empuñó el fusil en Nicaragua y llevó petróleo a una Cuba sumida en el periodo especial. Pensó en matarse cuando la esclerosis múltiple amenazó con dejarla ciega, pero finalmente enterró solo la parte de sí que le limitaba tanto o más que la discapacidad, el género masculino que le asignaron al nacer y que sobrellevaba disfrazándose de su idolatrado Ernesto Guevara, el Che Guevara. Contra todo pronóstico, Irina ha cumplido 50 años, 13 desde que se asumió como mujer. Lo único que le asusta de la muerte es separarse de su compañera de vida, Nélida Reyes, quien permanece a su lado en una batalla cotidiana contra la enfermedad y la discriminación. Bueno, esto es un historión, o sea, me vais a perdonar, pero o sea, voy a un congreso con mi pareja, porque a ella también le invitaron por... Bueno, mi pareja Susana Martín, que es ilustradora y es la dibujante que ha hecho las ilustraciones del libro, y a ella le invitaban también para hablar de ilustración y diversidad sexual, creo. Entonces, vamos al hotel, nos sentamos a cenar con una señora en silla de ruedas y con su pareja, mujer, nos ponemos a charlar y tal, y no, estamos aquí porque han hecho un documental sobre nuestra vida, y bueno, aquí esta señora me empieza a decir, que tú ahora vives en Nicaragua, pues yo es que estuve en plena guerra, me tiré de la silla de ruedas, repté con la Kalashnikov bajo el brazo, me lié a tiros, maté a unos cuantos de la contra y el Frente Sandinista me condecoró. Y yo como, o sea, ¿quién eres? Claro, al día siguiente vamos a ver la película y nos encontramos con que el protagonista de la película es un hombre en silla de ruedas que lleva una boina como el Che Guevara, barba y tal. Y bueno, pues resulta que Irina Alayevska es una mujer transexual, ¿no? Entonces, bueno, descoloque mental total, ¿no? Entonces, bueno, os cuento todo esto. Aparte, esta es la primera historia que metí en 10 Ingobernables. Entonces yo le dije a Emilio, el editor, mira, yo creo que podrían ser historias de este tipo, ¿no? Le pasé la entrevista y me dijo, vale, muy interesante, pero en el periodismo narrativo no puedes hacer esto, no puedes destripar la historia desde la entradilla. Tienes que jugar con la tensión narrativa, tienes que meter a la gente en la historia y después clic, ¿no? Como el giro en el que sorprendes y les dejas, pues como yo me quedé, ¿no? Cuando vi el documental de Irina. Entonces, bueno, pues el capítulo empieza con esta narración que os he dicho de... Yo vivía en Nicaragua en plena guerra, ¿sabes? No sé qué, tal, me tiré la silla de ruedas, no sé, el Frente Sandinista me condecoró. Entonces, bueno, pues hay varios pasajes en los que voy contando cómo fue la vida de Irina, el estar en una silla de ruedas y tal, y de repente es como, bueno, pues en ese momento Irina no era Irina y cuento pues el tema de su identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo de Irina también me gusta mucho porque tiene un punto de épica que a mí me interesaba, ¿no? Porque si pensamos en la épica, yo creo que la épica tiene connotaciones muy masculinas, ¿no? O sea, qué historias merecen ser contadas, porque se habla mucho más de la guerra que de la maternidad. Esto es algo que dice una escritora que se llama Laura Freisas y yo ahora que acabo de ser madre me interesa mucho, ¿no? O sea, un parto es algo muy épico, o sea, os lo puedo asegurar porque lo acabo de vivir y no se suele contar, o sea, se cuenta el matar es épico y el dar vida no es épico, ¿no? ¿Por qué es esto, creo yo? Entonces, bueno, cuando saqué el libro, un periodista me dijo...
Pues fíjate que yo leyendo el título 10 ingobernables me imaginaba que iba algo así como de personajes relevantes de la historia, que han hecho cosas que merecen ser recordadas. Y le dije, sí, de eso va de personas, ¿no?, importantes de la historia cuyas historias merecen ser contadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, fui recogiendo historias de personas distintas, pues que tenían ese punto de desafío, y también de otro concepto muy importante en el libro es convertir las heridas, las cicatrices y los estigmas en orgullo, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos y así me callo un poco. Esta es ruda. No se escucha muy alto, ¿no? ¿Cómo? Esta es ruda. Y esta es hoja de naranja o limón. ¿Se escucha? Con eso se calman los No. nervios. Cuando la señora... Ya no hemos probado el sonido antes. No habrá manera, ¿no? Pues es que claro, está al máximo. Sí. Vale. Echar un ojo, compañero. Vale, pues entonces me toca seguir hablando. Bueno, entonces, el tema de la épica, ¿no? Que hay capítulos muy épicos como el de Irina, pero también hay capítulos que hablan de cosas mucho más cercanas y cotidianas. Por ejemplo, hay un capítulo que ha citado Adolfo y que le tengo mucho cariño, es de los que más gusta, y dudé si encajaba en este libro, y es el de unas mujeres de una aldea de Ourense que se reúnen cada domingo para jugar a un juego que se parece un poco, es una mezcla entre canicas y petanca, y es un juego que cuando ellas mueran va a morir, porque es una aldea ¿no? Ahora está de moda hablar de la España vaciada, ¿no? Entonces es una aldea en la que no hay relevo generacional y entonces sus hijas ya no han aprendido a jugar este juego, ¿no? Esto me lo contó una mujer que conocí en una presentación de Pícara, y me alucinó la historia. Era una mujer que estaba haciendo su tesis doctoral sobre ellas, ¿no? Entonces, pues en este caso no hubo ni entrevista, sino que me fui a verlas jugar un domingo, y en el capítulo pues narro, es una crónica deportiva, se podría decir, ¿no? Como narro esta partida que ellas echan, y de paso, meto contenido, porque al final el libro sí que tiene un punto de pedagogía, ¿no? De por qué a las mujeres se nos niega más el derecho al ocio, al deporte, por qué nuestros juegos tradicionales se han perdido en mayor medida, etcétera, ¿no? Parece que ya... Vale. Pues esta es otra de las historias. Otro hilo que para mí es importante en el libro es que aunque sean historias individuales, lo colectivo tiene mucho peso, y entonces yo creo que también hay un homenaje al activismo, ¿no? Para la mayoría de estas personas el activismo ha sido fundamental en dos direcciones, o bien porque meterse en organizaciones sociales les salvó la vida porque dejaron de sentirse solas, o bien porque el voluntariado o el activismo ha dado sentido a su vida. Ahora os voy a poner un par de ejemplos. El vídeo que os iba a poner... Señoras vienen muy preocupadas o asustadas, entonces, esta es ruda y esta es hoja de naranja o limón, y con eso se calman los nervios. Cuando las señoras vienen muy preocupadas o asustadas, entonces, como hay señoras violentadas, llegan ahí conmigo, entonces yo les doy esto, les preparo, y con eso se le baja todas las rabias que ella tiene, porque la verdad que uno como mujer, cuando le golpean, cuando le golpean con palabras así groseras, entonces rápidamente se pone uno, se pone a enojarse uno o nerviosa. Claro. Y así con este se cura uno.
Bueno, este es un documental que nos encargó Intermon Oxfam, o sea, nos propuso que fuéramos a Guatemala a hacer un documental sobre mujeres indígenas que han vivido situaciones de violencia de género y que ahora ellas están formadas para acompañar a otras mujeres en situación de violencia. Esta es una línea de trabajo súper interesante porque cuando una mujer, ya sea en un poblado indígena de Guatemala o ya sea en Valencia ciudad, vive una situación de violencia de género, es mucho más fácil, bueno, mucho más humano y cálido apoyarse en personas de referencia de tu comunidad que ir a la policía, ¿no? Y exponerte a, bueno, pues a un sistema judicial, pues que ya sabemos que muchas veces no nos cree, que nos trata de aquella manera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues doña Sebastiana es una mujer que la obligaron a casarse a los 13 años. Bueno, y al marido también le obligaron a casarse con ella, obviamente, eran unos niños, y vivió como 30 años de violencia brutal, o sea, unas palizas increíbles que cuenta, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que ella, en el contexto de la guerra de Guatemala, había una asociación de mujeres viudas de los muertos en la guerra. Y entonces doña Sebastiana recurrió a ellas, ¿no? Y les contó lo que le estaba ocurriendo. Entonces, bueno, ellas le dijeron, no, es que nosotras nos dedicamos a otra cosa, pero al final la abrazaron y ella se puso a colaborar con organizaciones de mujeres. Entonces, bueno, pues es una cosa como muy potente porque pasó de ser una mujer expuesta a humillaciones constantes, es una mujer analfabeta y es una mujer que a día de hoy acompaña a mujeres a juicio en Guatemala, que es un país muy racista porque las personas indígenas sufren discriminación por parte de la mayoría, que son mestizas, y entonces es una mujer que ahora mismo se enfrenta a la policía, a los políticos, a los jueces, con una fuerza increíble pues para lograr que lo que le ha ocurrido a ella, pues otras mujeres puedan tener justicia y reparación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo os lo destaco por lo que os decía de la importancia del activismo, ¿no? El activismo porque sola no puedo, pero con otras compañeras sí puedo sobrevivir, y el activismo para darle sentido. Ella también es católica, bueno, no estoy segura de si es católica, es cristiana, y también decía, igual Dios quiso que yo viviera todo esto para ahora poder ayudar a otras mujeres, ¿no? A mí eso, aunque yo no soy cristiana, me parece como muy inspirador, ¿no? Y yo creo que en este libro hay mucho de eso, o sea, personas que han vivido una violencia súper bestia, pero que hoy en día utilizan esa vivencia para acompañar a otras personas o para sensibilizar y que a las nuevas generaciones no les ocurra eso, ¿no? Hay otra de las personas de las que escribo en el libro, es Nicole Santamaría, que es de El Salvador y es una mujer intersexual, creo que la has mencionado también. Entonces, bueno, pues es otro ejemplo, ¿no? O sea, ella se dedica a dar talleres en los que habla de su cuerpo, de que sus genitales no son ni femeninos ni masculinos, o cómo se entiende lo femenino y lo masculino, tal. Y dice, bueno, como que contar mi historia es una forma de romper el silencio, porque yo de niña no sabía por qué mi cuerpo era así y me gustaría que los niños y las niñas ya no tengan esa vivencia en soledad, ¿no? El capítulo de Nicole también es súper bestia, porque ha vivido todo tipo de violencias, desde por parte de familiares, desconocidos, las maras en El Salvador, la policía, se ha tenido que exiliar. Entonces, otra lección que me dejó mi editor de Libros del Cao fue, y que os cuento, es que cuando hay mucho drama hay que intentar que el lector o la lectora respire, ¿no? Entonces eso fue un reto, o sea, porque si no os hundo en la miseria, o sea, porque son unas historias de llorar y quedarte hecha polvo. Entonces un reto del libro ha sido eso, no victimizar a estas personas e intentar sacar todo el rato pues, su sentido del humor, poner mucho foco ahí o intercalar escenas cotidianas para que la gente respire un poco y se relaje y pueda continuar leyendo, ¿no? Y con esto del victimismo os quiero poner un vídeo que es muy importante para vertebrar el libro. Lo cito en el libro porque, claro, yo que vengo de los blogs y del periodismo digital, escribir un libro en papel me limitaba mucho porque a mí me hubiera gustado que todo tuviera hipervínculos, ¿no? O sea, me gustaría que tú pudieras hacer clic y te saliera un vídeo de YouTube, ¿no? Entonces, por eso ocurre que a alguna gente le gusta y a otra no, que el libro está desbordadísimo de notas al pie, porque todo el rato me daba ganas de explicar cosas, de recomendar lecturas y tal.
Y uno de los vídeos de YouTube que cito es este, que me emociona mucho y espero que a vosotras y vosotros también. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Bueno, este vídeo, si no me equivoco, lo cito en el capítulo de las gordas, que como comentaba Adolfo, la cosa es que cuando estaba escribiendo este libro, bueno, no he contado que en el libro hay historias que yo ya tenía recogidas, o sea, que ya entrevistas que ya tenía hechas y el trabajo fue darles el punto este narrativo, y otras fueron inéditas, digamos, porque pues me puse a trabajar en ellas. Y una fue la de, yo tenía una compañera que escribe en Pícara, que es activista gorda, ¿no? O sea, explica cómo la gordofobia pues, es una forma de opresión, ¿no? Y, bueno, o sea, si os interesa el tema, hay un montón de referencias en Internet sobre activismo gordo. Entonces, justo un medio vasco, feminista, le invitó a esta chica a juntarse con otras chicas gordas y hablar, ¿no? de cómo viven la relación con su cuerpo, las discriminaciones que viven y tal. Entonces, a mí me vino súper bien porque les dije, oye, ¿me puedo colar en vuestra conversación? Y me invitaron y entonces ese es otro de los capítulos, ¿no? En el que alterno pues, lo que ellas se contaron. Hay un recurso en ese capítulo que es como, jo, ¿a ti también te pasa? O bueno, no sé si exactamente, no me sale ahora la... ¿No os pasa qué? ¿No os pasa qué? ¿No os pasa qué? Y ojo, sí, a mí también me pasa, ¿no? Qué importante es cuando nos damos cuenta de que no estamos solas y que lo que me pasa a mí no es un problema individual, sino que es un problema colectivo o estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues cito este vídeo porque él me grita... A ver, o sea, es un poco lo que decía, pasar del estigma al orgullo
es una estrategia de autodefensa y de supervivencia que utilizamos todas las personas que no somos, pues, que no estamos en la cúpula de la pirámide social, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo en el libro lo que digo es que si tú cambias negra por maricón, funciona, ¿no? Si lo cambias por, yo qué sé, por sudaca, por tullido, por tartaja, por bollera, por travelo, o sea, cualquier cosa que se salga de la norma puede encajar ahí, ¿no? Entonces, a mí en el libro me interesa que no son historias inconexas, sino que todas las personas, o muchas de las personas, recurren a las mismas estrategias. Y una es apropiarse del insulto, ¿no? Que me llaman gorda, digo, eso ya lo sé, dime otra cosa que no sepa de mí misma, ¿no? Eso dicen ellas, pero por ejemplo, Juanita Márquez, que es otro de los personajes, bueno, de las personas de las que hablo en el libro, pues es un marica de Barcelona, que en el instituto, como tenía, se llama Joan, ¿no? En el instituto, como tenía mucha pluma, le llamaban Juanita Banana, y entonces él decidió, sus amigas le empezaron a llamar Juanita con cariño, y ahora ha decidido que Juanita es un nombre artístico, entonces es Juanita Márquez, a veces va con su boa de plumas, escribe con ese seudónimo, hace arte, y es como, pues esta estrategia de me apropio del insulto y lo convierto en algo con lo que saco pecho, ¿no? Y que es una fuente de orgullo para mí. Otro personaje gay en el libro es el Ajero. El Ajero es súper tierno, es también de los que más gusta, y es un viejito que vendía ajos en el mercado de la Ribera de Bilbao. Y con esto os quiero contar que muchas veces, o sea, los capítulos en el libro más antiguos son los que están ubicados en Latinoamérica, porque muchas veces cuando viajas es cuando estás más receptiva y más esponja, ¿no? Pero luego resulta que por delante de tu trabajo pasa todos los días una persona alucinante en la que no habías reparado. Entonces, una colaboradora de Pícara nos habló de este señor que bueno, pues que era abiertamente homosexual en el franquismo, que vive en condiciones de precariedad, que vivía en una residencia de ancianos gestionado, o sea, de carácter religioso, entonces también tenía que estar medio en el armario, pero tampoco porque él era como muy de yo soy maricón. Y entonces, bueno, esta es otra de las personas, y con lo que me pasó fue otra lección de periodismo que me gustaría compartiros, que es que, bueno, yo ya sabía que las cosas dan mucho mejor resultado cuando te metes en el contexto de las personas en vez de sentarles con una grabadora y hacerles preguntas, ¿no? Aunque yo sabía esto, yo le pregunté al Ajero, le pillé por banda por la calle y le dije, mira, soy periodista, estoy haciendo un libro, me gustaría que me contases tu historia y ¿cuándo puedes quedar? Y él, con 86 años, me dijo, yo no tengo tiempo para entrevistas, estoy muy ocupado porque tengo que bajar de la residencia a vender los ajos, luego tengo que lavarlos del día siguiente, las monjas me echan la bronca si llego tarde, no sé qué. Y entonces le dije, vale, pues permíteme que cuando vayas de paseo de la residencia, o sea, que yo cuando te vea por la calle, permíteme que te acompañe y hablamos. Y yo le doy al rec, ¿no?, en la grabadora. Entonces fue clave porque en el capítulo él me va contando cómo se ha ido transformando Bilbao y, bueno, y otra lección que me dio es que siendo un hombre abiertamente homosexual en el franquismo, yo pensaba que su testimonio iba a ser otro dramón. Y él no quiso. O sea, él lo que quiso contarme es lo bien que se pasaba teniendo sexo con desconocidos en la playa en los años 60. O sea, eso es lo que le apetecía compartir a él, ¿no? Y bueno, pues me parece que también es algo inspirador y también es otra estrategia de supervivencia, ¿no? Y yo creo que con esto, una última cosa, y ya podemos tener el ratito de preguntas. Hay otros muchos personajes del libro. Bueno, otros dos comentarios últimos, así como lecciones que yo me llevo de este libro. Esta es Yasmín, que es una mujer cubana, es activista de todo lo que se os pueda ocurrir, ¿no? Porque es antirracista, porque es negra, es activista LGTB, porque es bisexual y es activista de la izquierda crítica cubana. La izquierda crítica es que son opositores de los Castro, pero desde la izquierda. Yasmín tiene todo el cuerpo quemado y lleva velo. Entonces yo la conocí porque me gustaba su blog. Entonces cuando fui a La Habana en un viaje periodístico que me monté por mi cuenta mediante un crowdfunding, le dije, oye, te quiero entrevistar. Entonces cuando la entrevisté le dije muy a saco, oye, ¿y tú por qué llevas velo? Y me dijo, porque me da la gana. Fin de la conversación.
Entonces, bueno, pues tuve que, no es que volviera por eso, pero al año siguiente volví a Cuba porque me enganché con Cuba, bueno, nos hicimos amigas, me contó un montón de cosas de su vida y entonces ya a la segunda entrevista que le hice, ahí me contó su historia, ¿no? Que si la queréis leer la tenéis en el libro. Entonces, bueno, pues con Yasmín eso fue un aprendizaje porque creo que un error muy típico en el periodismo son que por una parte a veces es impuesto, son las prisas y el entrar como un elefante en una cacharrería. O sea, a mí algo que me molesta mucho, ¿os acordáis de doña Sebastiana, la mujer indígena guatemalteca? Las acompañé a la radio, a una entrevista en la radio, y la periodista le dijo a una de ellas, de estas lideresas indígenas, bueno, Joana, cuéntame, ¿cómo fue el infierno de ser víctima de trata? ¿Cómo fue que tu propia madre te entregase a una red de trata y cómo saliste de ese infierno? Entonces esta mujer fue tremenda porque dijo, hola, buenas tardes, con mucho gusto saludo al pueblo vasco, yo me llamo Joana y tengo una larga trayectoria formando en violencia de género a policías, a funcionarios, acompañando a mujeres. Entonces fue como, o sea, tú a mí no me vas a poner de víctima y yo contaré mi historia cuando me sienta en confianza, ¿no? Entonces creo que esto es algo difícil, pero que nos tenemos que ganar la confianza de las personas para contar bien su historia y que la estrategia muy recurrente en periodistas de llamar a una ONG y decirme, mira, quiero 2 testimonios de víctimas de trata como si quiero 200 gramos de jamón York, es invasivo, no funciona y necesitamos otras estrategias. ¿Qué me ha funcionado a mí? Que no digo que sea viable siempre, pero lo que me ha funcionado es que yo no hablo de las otras. Yo hablo de personas que me encuentro, con las que primero siento una conexión, se crea un clima de complicidad y se abren conmigo porque yo también me abro con ellas, ¿no? Eso tiene sus riesgos porque son mis amigas. Entonces, como son mis amigas, muchas veces me cuesta contar sus claros oscuros, por ejemplo. Bueno, tengo miedo, ¿no?, de lo que les vaya a pasar con esa exposición que van a tener. Santar, que es un chico transgénero de Madrid, que decidió que no se sentía cómodo como mujer, pero que tampoco quiere ser un hombre, y en España el tercer sexo, tercer género o las identidades no binarias no es algo que esté reconocido, ¿no? Entonces, bueno, yo con Antar, pues es amigo mío, tuvimos una relación de cierto tiempo y tal, y bueno, pues en este caso conté su historia porque me la sabía de pe a pa y me introduje en la primera persona. Os estoy dejando sin preguntas, creo, así que ya me callo. Total, que otro tema en el libro que la gente me pregunta mucho es por qué a veces me incluyo en el relato. Y bueno, lo he hecho de forma muy medida y muy justificada, y es porque a veces el estar en el día a día de la persona te da información que no puedes tener haciéndole una entrevista de pregunta y respuesta. Y con esto ya lo voy a dejar porque os contaría 1000 cosas, pero no hay tiempo para más. Espero que os haya interesado y bueno, espero vuestros comentarios. Bien, muchas gracias, June. Desde luego estoy convencido de que les ha interesado y mucho, porque ha sido una intervención muy estimulante, muy sincera también sobre cómo has afrontado el trabajo y esa práctica de entrevistar a más de 10 personas con historias realmente significativas, relevantes, como las de esos personajes históricos que algunos pensaban que eran quienes protagonizaban el libro. Y abrimos ya, por tanto, ese turno de preguntas, de comentarios, así que a ver quiénes son las y los estudiantes que comienzan a plantear preguntas. Adelante. ¿Quién arranca? ¿Quién se lanza con esa primera cuestión para romper el hielo? Venga, lo haré yo, mientras aparece alguna pregunta entre el público. Ahí, en la presentación, June, que aparece en el libro, sobre ti misma, terminas diciendo pues, que buscabas, entre otros objetivos con esta obra, romper tabúes y provocar cortocircuitos contra los sectarismos, el tuyo incluido. El tuyo, el mío, podríamos decir que el de todos y cada uno de los que estamos en esta sala. ¿Has aprendido algo en ese sentido? Es decir, hacer 10 ingobernables, escribir 10 ingobernables, ¿te ha permitido deconstruir sectarismos, estereotipos
¿O te ha llegado que para muchas personas este ha sido un aprendizaje que han extraído del libro? Sobre mis esquemas preconcebidos, por ejemplo, en el libro, uno que cuento, en uno de estos numerosos notas al pie, vuelvo a doña Sebastiana, la mujer indígena guatemalteca. Os he contado, ¿no?, que su marido estuvo como 30 años pegando unas palizas increíbles, entonces todo el proceso que hizo de salir de la violencia, de plantarle cara, no sé qué. Y entonces se me dio la entrevista, le digo, pero bueno, entonces, ¿cómo fue el proceso de separarte de él? Y me dice, no, es que no nos hemos separado, seguimos viviendo juntos, cada uno en nuestra habitación, pero seguimos viviendo juntos. Y es como, o sea, la superlideresa que acompaña a mujeres en situación de violencia sigue viviendo con su marido. Y claro, yo vengo de aquí, que es el no te calles, denuncia a la policía, que le caiga un puro, que se vaya a la cárcel, divorcio, no sé qué. Entonces, claro, a mí esto me cortó circuito un montón, pero bueno, pues resulta que cuando tú vives en una comunidad indígena rural, las posibilidades de montarte la vida por ti misma, o sea, la comunidad es muy importante y ella no tenía dónde ir, no tenía medios para subsistir por sí misma y su estrategia fue, y lo logró, poner al tío en su sitio. Y es increíble. O sea, le dijo, o sea, no, tú vas a vivir en esta habitación, yo voy a vivir en esta, háblamelo justo, compartimos espacio y tú no me vas a tocar un pelo y tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces hay una anécdota, bueno, al año siguiente, dentro de este proyecto de Intermon Oxfam, estas lideresas, como os digo, viajaron al País Vasco a presentar el documental y claro, doña Sebastiana cuenta que el marido se puso a llorar y claro, imaginaros el shock. O sea, el marido maltratador de repente ver como que su mujer ha alzado al vuelo hasta el punto de irse al otro lado del charco a presentar un documental en el que ella es protagonista por haber denunciado la violencia machista que ejercía él. Y aún así viven juntos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso me cortó circuito la cabeza muchísimo. Y respecto a las reacciones de la gente, yo, bueno, suelo distinguir entre dos grupos de personas, ¿no? Están las personas, bueno, mujeres LGTB, diría yo, la mayoría, o personas que no son blancas, o personas con discapacidad, etcétera, que agradecen el libro porque se reconocen en estas historias, ¿no? Y por otro lado están las personas que normalmente es un hombre blanco, heterosexual, urbano, sin discapacidades, que su reacción es como, ¡buah! No sabía nada de esto, o sea, no sabía las cosas que les ocurren a las personas que están fuera de la norma, ¿no? Entonces, bueno, en ambos casos es un poco de agradecimiento porque es como, pues las personas que se sienten, bueno, reivindicadas en este libro y por otra parte las personas que se sienten interpeladas, ¿no? Porque es como, si tú no sabías que existía esto, ¿cómo de cómodo estás tú en la norma? ¿O eres normal realmente y eres feliz siendo normal? ¿Te gustaría ser de otra manera? ¿Qué haces cuando asistes a una violencia? ¿No? ¿Por qué no sabes cómo es la vida de una persona transexual? Igual no te has interesado por esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, como que yo creo que me ha llegado también mucha gente que me agradece pues abrirle esas ventanas y que ahora ya no pueden mirar a otra parte, ¿no? Digamos. Tenemos una pregunta por aquí. Sí. Mi pregunta va más dirigida a Pícara, cuando estabas hablando un poco de la evolución de Pícara y del feminismo que intentasteis implantar cuando comenzasteis el proyecto, y luego hablabas de que hoy en día, digamos que el feminismo está mucho más presente en la sociedad, hasta incluso definías como estrategia de marketing de muchos medios de comunicación y hasta incluso de muchas empresas utilizando el feminismo. ¿Se ha perdido pureza de ese feminismo que defendíais cuando creasteis Pícara hace 10 años a ese feminismo que hoy en día tenemos en algunos casos como estrategia de marketing? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que sí que es una buena noticia que los grandes medios se hagan eco de la agenda feminista, ¿no? Suelo poner como ejemplo pues que si tú ahora tecleas acoso sexual callejero, te salen reportajes del País, del Huffington Post, de Vice, ¿no? Y hace unos años la referencia sería mucho más pues, de medios alternativos o de colectivos feministas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la popularización del feminismo es una buena noticia porque el mensaje llega a mucha más gente, ¿no? Claro, la pregunta es, entonces, ¿cuál es nuestro papel? O sea, si ahora todo el mundo está hablando de lo que
O sea, la cosa es que cuando montamos Pícara decíamos, queremos hablar de los temas y de las personas que no salen en los medios. Ahora esos temas y esas personas ya están en los medios, en los grandes medios. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotras, no? Entonces, bueno, yo creo que es un desafío seguir abriendo brecha y que algo que nos puede caracterizar es no solo de qué hablamos, sino cómo hacemos periodismo, o sea, los procesos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, alguna pincelada he dado, pero con el libro también para mí es muy importante. El feminismo habla de poner los cuidados en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuidar a las personas cuando hacemos periodismo? Pues significa eso, no llamar a una ONG y pretender que una víctima de violencia nos va a contar su historia en la radio en 5 minutos con su nombre, sin preocuparnos si eso va a ocasionarle represalias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como que creemos que sí que está ganada la batalla de demostrar que los temas de los que habla el feminismo interesan masivamente y que incluso pueden ser clickbait en un momento dado, y creemos que ahora el reto es cuestionar los procesos, qué entendemos por noticia, qué entendemos por persona experta y cómo nos acercamos a las personas para entrevistarlas, ¿no? No sé. Con esto de los cuidados quería contaros, he estado mezclando, cuando os he hablado del ajero, hablaba a ratos en presente y a ratos en pasado, porque no tengo muy digerido que ha muerto. Entonces, esto no sé si da como para debate o si a alguien le ha pasado esto, pero claro, a mí me parecía importante mantener el vínculo. O sea, para mí es una responsabilidad que estas personas se han abierto de par en par a mí y quería seguir manteniendo el vínculo, quería saber lo que ha sido de ellas, incluso está el tema económico de por medio, ¿no? Porque al final algunas de estas personas son muy precarias y yo he vendido 5 ediciones de este libro. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con eso, no? Entonces, bueno, me enteré de que el ajero estaba muy malito, dejó de vender ajos, dejó de ir al mercado, dejé de encontrármelo por la calle y tenía yo un poco la contradicción de si ir o no a visitarle a la residencia de ancianos. Entonces, bueno, me pudo el pudor, porque por otra parte, vale, yo quiero mantener el vínculo con él, pero igual yo tampoco soy tan importante para él, igual para él, no sé. Me pudo el pudor y para cuando estaba, o sea, me pasé como un año dándole vueltas y al final me dijeron que había muerto. Y bueno, me supo mal, pero creo que, yo qué sé, que seguí lo que me decía mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de los cuidados también es un reto, porque claro, pues si somos periodistas, entrevistamos a un montón de gente y no es viable mantener el vínculo con todo el mundo, pero al menos creo que sí que hace falta mucha empatía en el periodismo y pensar lo que contamos de esta persona, cómo le va a cambiar, si va a tener un impacto en su vida, si después de contar su historia se queda mejor o peor que como estaba y si esto, yo qué sé, ¿no? O sea, lo que le aporta a ella y lo que me aporta a mí, ¿no? ¿Más preguntas? Por ahí. Buenas, hablas de feminismo y entonces has hablado de personas transgénero y de la transexualidad. ¿Qué opinas de ciertas facciones del feminismo, como las TERF, ¿no? que no aceptan a las mujeres transexuales? Gracias. Vale, pues opino, me parece muy triste. Me gustaría que leyeran 10 Ingobernables, me gustaría que leyeran las entrevistas que hemos publicado a mujeres trans en Pícara. Por citaros a alguna, os recomiendo a Alicia Ramos, que es cantautora, os recomiendo a Laura Bugallo, que es activista, bueno, en múltiples luchas sociales en Galicia. O sea, yo creo que si lees las historias de 10 Ingobernables, que son mujeres transexuales, o las entrevistas en Pícara, si tienes un mínimo de sensibilidad, no puedes tener el cuajo de decir que esas mujeres no son feministas y no puedes tener el cuajo de decir que no son mujeres. Me parece, bueno, o sea, horrible y que dice mucho de la talla moral de una persona que cuestione la identidad de una niña, como ha pasado con la presidenta del Partido Feminista. Y no sé eso, quiero pensar que es, o sea, porque muchas veces te preguntas si es ignorancia o si es discurso del odio y es mala fe, ¿no? Entonces, si es ignorancia, pues les invito a que lean este tipo de historias, que empaticen con las mujeres trans y que entiendan que, bueno, que las mujeres trans son mujeres. Bueno, me gustó el otro día que una compañera decía en Facebook, las mujeres trans son mujeres, las mujeres cis también somos mujeres, ¿no? O sea, como es que no tienen que justificar su identidad, no tenemos que darles nosotras aceptarles en nuestro club
Y bueno, pues que sí, pues que es algo que me revuelve mucho porque yo no entiendo el feminismo sin las compañeras. Incluso algo que yo creo que sí que es más controvertido o que puedo entender que haya más discusión es si los hombres trans, por ejemplo, son sujetos feministas. Yo, por ejemplo, entiendo que sí. Yo entiendo que las personas que disienten en cuanto al género que se les ha asignado, yo entiendo que son que desobedecen al patriarcado. Entonces yo entiendo que son sujetos feministas, pero entiendo que hay una discusión ahí, ¿no? Y bueno, eso, o sea, sí, me parece muy preocupante. Y bueno, en Pícara hay debates que no tenemos cerrados, aunque haya gente que piense que sí. Por ejemplo, en el tema de la prostitución no nos ponemos de acuerdo, incluso dudamos algunas. En cambio, en el tema de las mujeres trans hemos cerrado filas, en Pícara no se aceptan discursos transfobos y esto nos ha llevado pues, a muchas enemistades, a algún veto e incluso, bueno, pues hay sectores TERF que tienen mucho dinero, que están en el feminismo institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues notas que igual ya no te invitan a cursos de verano, por ejemplo, que igual ahora invitan a influencers que son abolicionistas y que son TERF, que es algo que no va de la mano, pero muchas veces sí que está yendo de la mano. Y bueno, pero sí que tenemos muy claro que para nosotras las personas LGTB son parte de la lucha feminista y que las mujeres trans son mujeres y punto. Es un debate, de hecho, que ha entrado con fuerza de forma muy reciente, pero que el propio libro ya recoge, ¿no? El capítulo de Juanita sigue muy viva, ya se hace eco de esa discusión bastante absurda, ¿no? y difícil de explicar. ¿Más preguntas? Mientras aparece alguna cuestión más, yo quería preguntarte, Yune, sobre el proceso de elaboración del propio libro en sí, porque cuando lo leí tuve la sensación de que efectivamente hay dos fuentes, ¿no? Claves para crear y construir estas historias, que es la observación, como por ejemplo ocurre en este capítulo dedicado a explicarnos cómo disfrutan cada domingo estas mujeres del pueblo de Galicia de este juego tan peculiar, o, por ejemplo, como se puede observar en ese encuentro, ¿no? En las calles del casco histórico de Bilbao, de las mujeres que no responden al canon femenino de mujer delgada y cómo discuten sobre ello, y luego están las entrevistas, ¿no? Y hay capítulos en los que las entrevistas, por ejemplo, se han formulado, se han realizado a través de Skype, por ejemplo, en el caso de Nicole, si no recuerdo mal, o incluso por email, ¿no? En el caso de Antar explicabas en el libro que él se encontraba más cómodo abriéndose a través del correo electrónico, ¿no? Y sin embargo, en estas historias yo he notado también que no decae en ningún momento ni el ritmo del relato, ni el atractivo, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, al no ser una entrevista así quizás, pues no sé, cara a cara, ¿no? Presencialmente, podría decaer, ¿no? Ese atractivo de la historia, y en absoluto ocurre, ¿no? ¿Para ti ha sido un reto que esas entrevistas, pues, por ejemplo, por email después en la historia quedarán retratadas o recogidas pues, con la misma agilidad como aquellas que eran fruto de la convivencia o la observación presencial? Claro, en realidad las que se han hecho por email o por Skype eran también fruto de la convivencia porque eran personas que había conocido años atrás. Entonces, me valía... Bueno, ya que estoy, como os he hablado de todas las personas menos de esta, me sabe mal no presentarla, es Juanita Urbina, que la citabas, es una mujer trans de Nicaragua. Claro, en Nicaragua las mujeres trans no tienen acceso a tratamientos, entonces si quieren hormonarse lo que hacen es o si quieren operarse, o se van al extranjero o recurren a vías pues de dudosa calidad, o sea, malas para su salud, ¿no? Hormonas que no son de calidad y tal, ¿no? Entonces, yo a Juanita la conocí como una mujer trans de referencia en el movimiento feminista de Nicaragua y ser una mujer transexual la ponía tan en riesgo, porque esa es otra, volviendo al compañero que me preguntaba por las mujeres trans, es que me parece muy fuerte que las feministas, por si alguien no sabe lo que es TERF, TERF es Trans Exclusionary Radical Feminist, ¿no? O sea, feministas radicales que excluyen a las trans. Entonces, me parece muy fuerte porque una parte del discurso es decir que, claro, que es que, por ejemplo, en el feminismo tenemos derecho a excluir a las mujeres trans porque si tienen pene, una mujer que ha sido violada tiene derecho a estar en un espacio en el que no haya penes.
pues estaría bien que supieran que las mujeres trans son un colectivo que tiene un índice de violencia sexual del copón. O sea, que si eres una mujer trans, los boletos de que te viole un tío son muy altos. Entonces, bueno, pues este es el caso de Juanita, ¿no? Que como mujer transexual vivía un acoso machista brutal en las calles de Managua, que vivía un riesgo de que cada hombre con el que se acostaba se enfadase al ver que no era una mujer de verdad y ejerciera violencia sobre su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, Juanita, yo la conocí en mi primer viaje a Nicaragua y yo he vivido en Nicaragua y era una colega mía, entonces no hubo entrevista. En mi última conversación con ella le tendí una emboscada porque yo ya sabía que quería escribir sobre ella, entonces le hice mogollón de preguntas sin grabadora y luego me fui corriendo a mi casa y me puse a escribir como loca todo lo que me había contado. Y luego lo que sí que he hecho en casi todos los capítulos, que creo que también es interesante contar, es que no sé lo que os dicen en la uni, aquí igual me meto en problemas con el profesorado, pero a mí en la uni me dijeron que nunca, jamás hay que pasarle la entrevista a un entrevistado. ¿Os han dicho eso? Esta mañana. Vale, yo creo que eso es verdad si entrevistas, ¿qué decirte? Pues a Pablo Casado o a Lidia Falcón ahora. O sea, yo creo que eso es verdad cuando entrevistas al poder para hacer de contrapoder y lo que quieres es ponerle contra las cuerdas, ¿no? Pero cuando es un perfil en el que una persona está confiando en ti para contarte su vida, yo creo que es un material muy sensible y yo creo que esa persona tiene derecho a ver cómo estás contando su vida. Esto es difícil porque te arriesgas a que te lo... O sea, yo lo que sí que digo es, mira, para mí es un ejercicio de confianza que tú puedas leer esta entrevista y por favor te pido que también confíes en mi criterio, que no te metas con mi trabajo, que no impongas otro título, que si me has contado esto sabiendo que esto lo iba a publicar, ahora no me digas, no puedes publicar nada de esto, pero bueno, pues esto ha sido también, se han dado situaciones en las que, por ejemplo, una de las gordas me decía, el capítulo empieza diciendo, mi madre siempre dice, qué guapa serías si fueras delgada. Claro, lo leyó y dice, joder, y es que yo no le quiero hacer daño a mi madre, o sea, mi madre lee esto y se va a ver retratada y se va a llevar un disgusto. Entonces accedí a cambiarlo por, mi familia siempre dice, qué guapa sería si... bueno, total, volviendo a Juanita, con ella no hubo ni entrevista, me valí de todo lo que sabía de ella, de todo lo que había vivido con ella, de entrevistas que había dado en otros medios y con eso hice una narración. Y luego pues lo compartí con ella y ella me añadió lo que quería contar. La historia de Juanita es que un buen día decidió que para ella no era sostenible ser mujer trans en Nicaragua y pese a que se sigue sintiendo mujer, se cortó el pelo, empezó a nombrarse como Juan Carlos y ahora se presenta al mundo como hombre. Entonces es una historia también complicada porque ella trabaja dentro del movimiento feminista y tuvo que asumir, vale, ahora... me presento como hombre, con lo cual me retiro del movimiento feminista, pero ella sí que cuestionaba que si en el feminismo hablamos de cuestionar las identidades, pues que estaría bien que entendiéramos que lo suyo es una estrategia temporal y que Juanita sigue muy viva, que es como se llama el capítulo. Total, que a tu pregunta, que en realidad los capítulos que son más vivos son los que son... Hay una periodista de Zaragoza que se llama, o profesora de periodismo que se llama María Angulo, que tiene un libro sobre esto, La crónica de inmersión, que es cuando tú no te limitas a hacer una entrevista, sino que te sumerges en una realidad y la cuentas, ¿no? Entonces yo creo que era más fácil que la crónica fuera viva cuando era un ejercicio de inmersión y no una entrevista con cuestionario. ¿Alguna pregunta más? No sé si habéis observado, no es por ponerme feminazi, que desde que solo habéis intervenido hombres, esto creo que tiene que ver porque a las mujeres nos educan para tener más miedo a hablar en público y que tenemos más, pues yo qué sé, inseguridades, me imagino, yo también lo vivo. No sé si queréis teclear síndrome de la impostora, es muy interesante, pero bueno, pues como que no quiero presionar a ninguna mujer para que haga una pregunta, pero al menos que quede ahí la reflexión. ¿Alguna cuestión? ¿Por aquí? Venga, bien. Vamos, un segundito, María. Antes has hablado del término TERF, creo que era. Bueno, no sé si lo compartes, pero has explicado que era feminismo radical que excluye a las mujeres transexuales, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo con que se utilice el término feminismo radical en los medios?
bueno, depende cómo lo utilicen. El feminismo radical es una corriente del feminismo que surge en los años 70. Se suele decir que en Estados Unidos, pero no sé si os habéis fijado que es sospechoso que todo ha surgido en Estados Unidos siempre, ¿no? El movimiento LGTB, todo ha surgido en Estados Unidos. Entonces, bueno, en Pícara publicamos un artículo que os invito a leer. Bueno, si ponéis en Google feminismo radical Pícara, el feminismo radical, un gran incomprendido, pues habla de las bases, o sea, de cuál era la ideología de estas feministas radicales, ¿no? Una de las máximas del feminismo radical era que lo personal es político y entonces como que hablaban en un momento en el que en el feminismo se hablaba, yo qué sé, del derecho al voto, de la situación en el plano laboral, ¿no? Pues ellas lo que hicieron fue poner bajo la lupa cuestiones que se consideraban íntimas, como era la sexualidad, la pornografía, la prostitución, la violencia machista, el deseo, un montón de cosas que hasta entonces no eran objeto de debate feminista. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del feminismo radical surgió una corriente que se caracterizó por dos luchas. Una, el abolicionismo de la prostitución, que creo que sí que es algo bastante de consenso dentro del feminismo radical, y otro, el cuestionamiento de las mujeres trans. Eso no es de consenso. O sea, tú puedes ser feminista radical y puede ser que no que estés de acuerdo con que las mujeres trans son parte del feminismo y que son mujeres. Entonces, bueno, os invito a leer aquí porque esto lo explican súper bien. Entonces, o sea, cuando se dice, si en los medios se habla de las feministas radicales como forma de dividir entre las buenas feministas, que son las comedidas, no sé, Inés Arrimadas, por ejemplo, ¿no? Las que encajan bien en el sistema, y luego estamos las feministas radicales, que somos las feminazis, pues no, pero si se habla como una corriente del feminismo, sí que existe esa corriente y tiene una aportación súper interesante y no sé si conocéis a Irantxu Varela. Irantxu Varela es una feminista radical muy polémica y es feminista radical, pero en cambio no es TERF, no es trans excluyente. Hola. Hola. No, quería comentarte acerca de lo que estabas diciendo. Solamente quería apuntar que el feminismo radical en ningún momento dice que las mujeres transexuales no sean mujeres. Lo que dice el feminismo radical es la abolición del género, en el hecho en el que ser mujer o hombre ya de por sí, o sea, el estigmatizar un género ya de por sí lleva lugar a discriminación, y es lo que se habla. De hecho, desde los primeros planteamientos se dijo que las mujeres transexuales sufrían lo mismo que, yo qué sé, por las mujeres binarias, o no sé cómo decírtelo, pero me estás entendiendo, ¿no? Sí. Quiero decir que creo que es un planteamiento, no sé, que como que se ha extendido lo del término TERF, etc., pero quizás sea en algunos casos, pero lo que es el movimiento como surgió como tal, no surgió como tal así, ni es el planteamiento inicial. Claro, es que, por ejemplo, las feministas trans excluyentes, un argumento que dan es que ellas quieren abolir el género y que las mujeres transexuales lo que hacen es como caer en el estereotipo, ¿no? Que ellas quieren destruir. Entonces, bueno, o sea, se da la paradoja de que por ejemplo, el colectivo al que pertenece la chica que ha escrito este artículo, en ese colectivo hay mujeres transexuales y son feministas radicales y son abolicionistas de la prostitución, por ejemplo, y a una de ellas no la dejaron entrar en un congreso feminista abolicionista porque la interpretaron que no era una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres una mujer trans, que te has operado las tetas y las tienes grandes y llevas tacones y llevas una melena rubia, no eres feminista porque estás reproduciendo el estereotipo que queremos destruir. Pero si eres una mujer trans, que precisamente porque ha cuestionado la feminidad, decides que no te depilas, que no te hormonas, que tu cuerpo es así como es y que tú eres una mujer con pene, con voz grave y tal, igual te vetan en ese congreso porque entonces no eres una mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un berenjenal bastante interesante y ahí lo digo, pero vamos, de eso va ese artículo precisamente, de que ha habido una tergiversación de lo que es el feminismo radical, ¿no? Muy bien, ¿alguna última pregunta? O si no, lo dejaremos aquí. Me alegro de que haya habido finalmente 2 preguntas y que las hayan planteado 2 estudiantes mujeres.
Bien, pues entonces vamos a concluir esta charla agradeciendo una vez más a June que nos haya acompañado con esta charla sobre un periodismo comprometido, sobre la importancia de que el periodismo se acerque a estas realidades y que lo haga bien, ¿no? Y que lo haga además con esa voluntad de ir rompiendo esquemas y de ir abriendo perspectivas para que podamos reconocer y cuestionar realidades que habitualmente no están en los relatos hegemónicos que los medios nos ponen sobre la mesa. Gracias a todas y a todos por estar aquí y gracias a June por acompañarnos.